Buenos días. Como algunos os habréis enterado a través de los medios de comunicación, la Diócesis de Barcelona ha empezado un proceso en el que quiere remodelar la distribución territorial de las parroquias y de los arciprestazgos. Esta noticia ha causado sensación entre el laicado y los sacerdotes, que muchas veces no comprenden los motivos de esta propuesta, y se han creado algunos bulos fruto de la desinformación. Para contrastar todas las noticias que están circulando, vamos a realizar una lectura atenta del documento de trabajo y posteriormente responderemos algunas de las principales objeciones que estas informaciones no contrastadas han generado entre el público diocesano. Adelante. El documento de trabajo empieza analizando la situación de la sociedad de Barcelona y dice que la ciudad de Barcelona es una ciudad plural y compleja. Esto significa que existen entre los habitantes de la ciudad y de toda la diócesis unas formas de vida que no son uniformes a lo largo y a lo ancho de la diócesis. Es también una diócesis muy secularizada, con una asistencia a los oficios religiosos rondando al 2%, la tasa más baja de todo el territorio español y una de las tasas más bajas de toda Europa, solo superado por las diócesis de Chequia y alguna diócesis francesa. Finalmente, también se dice que la Iglesia católica no es vista con buenos ojos en Cataluña en general y especialmente en la diócesis de Barcelona. Y es necesario cambiar la imagen de la Iglesia, hacerla más próxima al laicado. Además, existe un cuarto y último motivo, el más importante, que provoca esta reforma parroquial. Es el descenso del número de sacerdotes. Se calcula que la diócesis pierde alrededor de 7 sacerdotes al año. Los sacerdotes que son ordenados no logran cubrir a aquellos que se jubilan o desgraciadamente ya han pasado a la casa del Padre. Es por esto que, siguiendo la misma estadística, dentro de pocos años los sacerdotes que continúen en activo deberán encargarse de varias parroquias. Antes de llegar a una situación insostenible, se quiere reformular la distribución parroquial para hacer más eficaz el ejercicio del ministerio sacerdotal. Es por esto que se propone una nueva reformulación de la distribución territorial de la diócesis. Después de analizar varios modelos, se llega a la conclusión que existen dos que podrían adaptarse muy bien a la diócesis de Barcelona. Estos son el modelo de Colonia y el modelo de Milán, muy similares entre ellos, aunque con una pequeña diferencia. Ambos modelos se basan en unir las antiguas parroquias para formar una única parroquia que abaste un territorio mayor. La diferencia reside en un aspecto jurídico. El modelo de Colonia suprime las parroquias que son absorbidas por la parroquia mayor, mientras que el modelo de Milán no las suprime, simplemente une los esfuerzos de los consejos económico y pastoral, pero mantiene jurídicamente las distintas parroquias. Es por esto que este modelo se llama de comunidades pastorales, no de comunidades parroquiales o de uniones parroquiales, porque no va a suprimir parroquias, simplemente va a unir las comunidades que ya son existentes para que trabajen juntas para un mismo fin pastoral, aun
manteniendo las distintas iglesias como parroquias. Este modelo de comunidades pastorales quiere hacer realidad la iglesia sinodal, una iglesia que está formada por clero y laicos, por vida religiosa y vida contemplativa, por diáconos y por gente consagrada. Todos estamos en la misma barca de Pedro, aunque todos tengamos, de alguna forma, una misión distinta. Este documento de trabajo incide mucho sobre la corresponsabilidad. Vamos a hacer un pequeño desarrollo sobre qué significa esto de la Iglesia sinodal, que no viene a ser otra cosa que lo que ya sabemos de el trabajo de los sacerdotes y de los laicos en la Iglesia. Y es que existen dentro de la Iglesia, podríamos decir, 3 niveles de trabajo: el nivel de los laicos, el nivel de los presbíteros y el nivel de los obispos. Sí, es verdad que también existe la vida religiosa y la vida consagrada, los diáconos y otras formas de vivir la vida en la Iglesia. Pero intentaremos reducir todo el trabajo pastoral en torno a estos 3 ámbitos: laicado, presbiterio y episcopado. La tarea del laico, y dentro del laico debemos incluir también a toda la vida religiosa y la vida consagrada, es un trabajo de corresponsabilidad. Es decir, ellos con su trabajo son responsables con el presbítero y con el obispo de su diócesis, es decir, son corresponsables de llevar adelante las tareas pastorales. Por otro lado, la vida del presbiterio tiene un ejercicio de cooperación. Esto significa que deben cooperar, que deben estar al lado de las decisiones y de la pastoral del obispo. Es por esto que son ordenados al presbiterado. Y esto es lo mismo que se dice en la oración de consagración de los presbíteros. Finalmente, el trabajo episcopal es un trabajo de comunión, dado que todos los obispos de cada iglesia particular deben trabajar en comunión con los otros obispos y con el obispo de Roma, el Papa. Dados estos 3 niveles, se entenderá mejor de qué manera se quiere llevar esto al mundo de la parroquia. Este esquema, que sirve para la Iglesia universal, se traslada a la iglesia parroquial, de manera que aparecerá un párroco que será el responsable de toda una comunidad pastoral, que deberá trabajar en comunión con los arciprestes, con los otros párrocos y con los vicarios episcopales y obviamente con su obispo. Aparecerá también todo el conjunto del resto de los sacerdotes y también de los diáconos, que deberán trabajar en colaboración con su párroco en los distintos ámbitos que les sean encargados: el ámbito de juventud, el ámbito de cultura, acción social, catequesis. Hay un sinfín de ámbitos en el que se debe trabajar. Finalmente, los laicos, indiferentemente de su estado de vida, trabajarán corresponsablemente, sea con el párroco, sea con alguno de los otros sacerdotes o diáconos que estén al frente de cada actividad pastoral. Muy bien, después de esta pequeña explicación sobre la vida de la Iglesia, ¿cómo ponemos esto en práctica? El informe recoge que ha habido una primera comisión de elaboración del plan, una comisión formada por 3 personas, 2 sacerdotes y un laico que es el director de Cáritas de Barcelona. Son 3 personas que conocen muy bien la diócesis de Barcelona. Y estas 3 personas lo que han hecho es empezar con un mapa a dividir
la diócesis en unas nuevas comunidades parroquiales. Esta propuesta se ha transmitido a los vicarios episcopales y a los arciprestes para que empiece un segundo proceso de sinodal, un proceso en el que cada arcipreste deberá preguntar a los presbíteros y diáconos de su arciprestazgo y también a los órganos pastorales y laicales de su arciprestazgo sobre cómo proceder con esta nueva forma, con esta nueva fisonomía de la diócesis. Aquí es donde empezará el trabajo sinodal. El trabajo sinodal no puede empezar por arte de magia al partir de las opiniones de 3 o 4 personas de cada arciprestazgo. Es necesario tener un primer plan de ruta sobre el que se van a ir incorporando distintas opiniones, distintos planteamientos y obviamente el resultado final puede distar mucho o poco del informe inicial dependiendo de lo que se haya trabajado en cada arciprestazgo. Es ahora que se abre este segundo periodo en donde cada arcipreste es el responsable de transmitir este informe a sus sacerdotes y a sus laicos para poder trabajar. La propuesta del informe es dejar la diócesis en 48 comunidades pastorales, reduciendo de las 208 a 48, es decir, perdiendo 160 antiguas parroquias, que no se van a perder, porque como ya hemos dicho, no se va a suprimir ninguna parroquia, sino que se van a transformar en nuevas comunidades pastorales. Este número de 48 comunidades no es un número definitivo. Después de la consulta al Consejo Presbiteral y al Consejo Laical, pueden quedar en 40, en 50 o en 60. Eso dependerá de los distintos puntos de vista que sean aportados en este periodo en el que se van a ir recogiendo las distintas opiniones y posiciones de cada arciprestazgo. Es un número no cerrado. ¿Y cuál es el propósito de estas nuevas comunidades pastorales? Es la de unificar esfuerzos precisamente en materia pastoral. Pongamos un ejemplo. Si tenemos en un barrio una parroquia que ofrece catequesis y a la cual acuden 3 niños, y otra parroquia a la cual acuden 2 y otra a la que acuden 4, el objetivo será la de unificar y quizá hacer una única catequesis conjunta donde puedan ir los 8 niños. Esto también tendrá implicaciones en materia social, de manera que la ayuda a la gente más necesitada puede ser mucho más especializada en ciertos locales parroquiales y no sea necesario ocupar todos los locales de todas las parroquias para este tipo de acción. Esto no significa que en un futuro toda la acción social vaya a ser concentrada en una única parroquia o que se vayan a sectorizar las parroquias. En un futuro próximo es posible que sí, pero en un futuro más lejano el proyecto es que cada parroquia pueda mantener una acción pastoral propia. Si en un barrio tenemos 2 parroquias que ofrecen catequesis y las 2 catequesis funcionan bien con un número de niños suficiente, un número de catequistas preparados suficiente, unos recursos que van bien, no se les va a pedir que se unan, se va a pedir simplemente que trabajen conjuntamente unos mismos materiales, pero podrán mantener las 2 catequesis funcionando en paralelo. Asimismo, también en materia de acción social, en materia de juventud, de cultura, de liturgia, todas las materias que funcionen bien seguirán duplicadas o triplicadas, mientras que aquellas que no funcionen bien, lo que se intentará es juntarlas para al menos haya en cada arciprestazgo una opción que sí que funcione, en la que se gasten menos recursos y se obtengan mejores resultados.
Muy bien, y llegados aquí, vamos a empezar a responder las distintas objeciones a este plan. Objeciones que, como ya he dicho, no provienen de la información, sino de los bulos y de la desinformación que ciertos medios de comunicación han creado al no leer correctamente estos documentos y al no poner la información en contraste con sus compañeros sacerdotes o obispos y, obviamente, no compartirla con los laicos. La primera objeción es que ciertos medios de comunicación han llamado a este proceso como operación de cierre. Este nombre es un nombre impropio, obviamente. La diócesis de Barcelona no está cerrando, sino que está reformulando su distribución territorial, de manera que el nombre propio es el nombre del documento, es decir, remodelación de los arciprestazgos y unidades pastorales en nuevas comunidades pastorales. Por lo tanto, no es una acción de cierre, una acción destructiva, sino al revés, una acción de apertura, de acercar la pastoral a las personas, una labor de construcción. La segunda objeción es la de decir que las nuevas comunidades pastorales eliminarán las antiguas parroquias. Como ya hemos dicho, la Vía Milanesa no propone esto. La Vía de la Diócesis de Milán propone una parroquia que sea cabeza de un barrio, de una zona, y un conjunto de parroquias que no van a perder su estatuto jurídico, pero que trabajarán colaborando con esta parroquia de referencia. Tercera objeción. Las iglesias que vayan a quedar en las comunidades pastorales serán dirigidas por laicos. Pues esto no es más que una gran mentira. La parroquia, por derecho canónico, será dirigida por un sacerdote. Las comunidades pastorales, por lo tanto, serán dirigidas por un párroco, por un sacerdote. Las iglesias que queden en estas comunidades pastorales pueden ser administradas por un laico, pero no dirigidas por un laico. Aquí está la diferencia. Seguramente durante largo tiempo seguirán dirigidas por un sacerdote o, si es necesario, por un diácono. Esto porque de momento la diócesis de Barcelona tiene suficientes sacerdotes para dirigir los distintos centros de culto. Si en algún futuro lejano realmente hubiese necesidad de reducir la presencia de los sacerdotes en estas distintas iglesias por la falta de los mismos y encomendarla a los laicos, esto no entrañaría ningún problema jurídico, dado que el rector de la parroquia sería el rector de la comunidad pastoral, un sacerdote, y simplemente los laicos administrarían el día a día de estas iglesias. Otra pregunta más viene sobre cierto descontento que tienen laicos o algunos sacerdotes porque no se les ha dado voz en esta reforma. Pues, señores, sepan ustedes que esto es una gran mentira. Simplemente hemos cerrado la primera parte del plan de reforma, una parte que era obviamente necesario que se llevase a cabo con pocas personas, donde ha estado implicado los obispos, obviamente, los vicarios episcopales, estas tres personas que han llevado adelante este plan, y se ha dado a conocer a los arciprestes. Ahora empezamos una segunda fase en donde los arciprestes tienen la obligación de dar a conocer este plan entre sus sacerdotes y también sus laicos y proponer los cambios que crean convenientes. Aquí residirá el peso en los arciprestes, si convocan o no convocan a sus sacerdotes y a sus laicos para realizar estos cambios, estas propuestas, estas objeciones, o simplemente prefieren pasar página porque no han comprendido bien el texto. Es un momento, pues, que los laicos y también los sacerdotes vayan a pedirle a sus arciprestes de poner en común este texto y poderlo discernir en comunión
debatir y proponer los cambios que crean necesarios. Quinta objeción. Dice que las iglesias que van a quedar van a perder sus consejos pastorales y sus consejos de economía. Pues bien, por un lado sí, va a perder el consejo pastoral, porque la propuesta es que haya un único consejo pastoral para toda la comunidad pastoral. De manera que cada iglesia y cada parroquia pueda hacer una pastoral en común, en comunión con el resto de las parroquias de su consejo pastoral. Por lo que hace al consejo de economía, este se dividirá en dos. Un consejo de economía de la zona, del consejo de la comunidad pastoral, que esta será la vinculante, pero luego además cada parroquia y cada iglesia mantendrá su consejo de economía propio, dado que será necesario administrar individualmente cada una de estas parroquias. Sexta objeción. Es que nos están cambiando el ministerio presbiteral. Pues a los sacerdotes les digo que no, nadie os está cambiando el ministerio presbiteral. Los sacerdotes, los presbíteros, son sacerdotes en tres ministerios, digamos. El ministerio sacramental o sacerdotal, el ministerio profético, que es el de la palabra, y el ministerio regio. Ser párroco es solo una forma de ejercer el ministerio o el ejercicio regio, real, pero existen otras formas de ejercer el ministerio real, por ejemplo, la dirección espiritual con tus laicos. El ministerio sacerdotal y el ministerio profético quedan intactos, por lo tanto nadie está reformulando el ministerio, simplemente se está pidiendo una mayor colaboración entre los sacerdotes. Sexta objeción. Es que perdemos 160 parroquias donde se va a dejar de celebrar culto. Falso otra vez. Todas las parroquias, las 208 parroquias, bueno, 208 no, seguirán funcionando. Habrá 8, solo 8 que no continuarán. De estas 8, 3 ya las sabemos. Son la iglesia de San Ferran, la iglesia de Santo Tomás de Aquino y la iglesia de San Isidoro, que ya se les está buscando otros usos. A estas, otras 5 dejarán de ser parroquia, porque pasarán a manos de algunas comunidades religiosas o laicales, y por lo tanto perderán el título de parroquia. Por lo tanto se pierden 3 edificios y 5 parroquias, pero las otras 200 seguirán funcionando y ofreciendo culto cada día. Y finalmente, como séptima, creo que ya es la séptima objeción, es que dice que las 3 personas que han realizado este informe, es decir, el señor Busquets y los sacerdotes Matabosch y Romaguera, no conocen la diócesis. Pues creo que esta objeción es realmente no conocer a estas 3 personas, dado que uno es el director de Cáritas de la diócesis, otro ha sido durante muchos años el ecónomo y Musén Romaguera ha sido un sacerdote muy importante en el tema diocesano. Estos 3 sacerdotes la conocen. Es verdad que pueden tener ciertos errores, como todas las personas tienen errores. Por esto, su informe no es un informe definitivo, simplemente es el primer paso de un periodo que se abre ahora y en el que se van a aceptar las propuestas. Asimismo, también sé de primera mano, de mano del señor cardenal, que sabe que ciertas propuestas contenidas en este informe no son propuestas viables. El señor cardenal y el resto de los obispos auxiliares ya sabe que a ciertas parroquias que se proponían no ser parroquias de zona, deben ser parroquias de zona, o ciertas parroquias propuestas como parroquias de zona realmente no tienen
esta capacidad. O asimismo, pues arciprestados, que en un principio se quería dividir en dos, ya saben que a la hora de la verdad van a tener que ser divididos en tres. Esto no tengamos problema, simplemente es un primer informe, una primera propuesta. A partir de aquí, los sacerdotes y los laicos deben proponer y los obispos discernir. Por esto, esperemos pues que no haya más objeciones, simplemente pues que se abra este periodo y poco a poco se vaya aclarando el tema. Y finalmente, confiar muchísimo en el Espíritu Santo. Espíritu Santo que habita la Iglesia y que sabe cuáles son las cosas que necesita nuestra diócesis para volver a florecer. Espero pues haber arrojado un poco de luz sobre este tema, quitar aquellas dudas que algunos de vosotros presentáis. Si hay algunas dudas más, pues por favor escribidme, intentaré resolverlas en un segundo vídeo, pero aquí lo que queremos hacer es arrojar luz y construir una iglesia unida para afrontar el siglo XXI, no una iglesia dividida en reinos de taifas. Pues os deseo mucha felicidad, muchas bendiciones. Preparémonos porque hoy jueves es el día en que celebramos Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y adelante, mucha felicidad, mucha alegría, mucha paz. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.